Hola, muchas gracias por estar en esta cápsula del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. En esta ocasión retomo este CD, el número 4 de la edición del 2006, generada a través del CIESAS, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Consejo de San Luis, AC, obra de Aurelio López López, la Universidad de San Luis Potosí, y las fotografías que vienen al interior de Alexandra Isiek. Pues bueno, les había comentado en una plática anterior en donde este CD cuenta con 36 libros en formato PDF, y el día de hoy, en la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, me gustaría comentarles que al interior de este CD entonces vamos a poder encontrar pues un apartado muy interesante. Yo les hice la selección de 4 libros, de los cuales hoy solo les voy a hablar de uno por el tiempo, porque acuérdense que estas cápsulas son para la invitación al análisis, a la reflexión, al conocer bibliografía, música también, CDs de música que tengan que ver con el patrimonio cultural de la Huasteca. De esos libros que de este CD obtengo, les voy a hablar en especial en este 110 aniversario de la Revolución Mexicana sobre un libro muy interesante. Son 279 páginas de un libro titulado La etnografía de la dominación en México, 100 años de la violencia en la Huasteca. Es del autor José de Jesús Montoya Briones, de la colección Ciencia, editado por el INA y por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. Pues bueno, a grandes rasgos les quiero comentar que la Huasteca hidalguense y la Huasteca potosina, sobre todo que se enfatizan en este texto, pues no estuvieron ajenos a un proceso revolucionario. De hecho, debemos entender revolución de procesos culturales anteriores también. Entonces, solo que en esta ocasión, con la conmemoración de este día, pues hacemos mayor alusión a la participación del territorio del estado de Hidalgo en esa revuelta de 1910. Pues bueno, este libro de la etnografía de José de Jesús Montoya nos habla de 3 aspectos fundamentales, sobre todo, que se gestaron a través de un proceso metodológico etnográfico y cuenta también con información histórica. La región de la Huasteca y la serranía entre Hidalgo y San Luis Potosí, pues no estuvieron ajenos a la violencia que se generó por alianzas de grupos que provocaron rupturas y quebrantos en el sistema social desde la época colonial. Sin embargo, en estos procesos de 1910, pues hubo un reconocido trabajo político de hacendados huastecos que, como bien sabemos, encabezaron movimientos armados en el proceso de 1910. El libro consta entonces de los parámetros para analizar ese paraíso del cacicazgo. Cómo fue el aumento del dominio de las influencias en la etapa postrevolucionaria, también es un tema muy importante que se trabaja en este libro. Bueno, regresando a los 3 puntos principales que les quiero comentar, que vienen desarrollados en todo el libro. El primero es la gestación de los procesos revolucionarios en esta zona. Entonces se analiza de sobremanera el porfiriato, ese movimiento armado revolucionario, pero en la Huasteca. Sobre todo se enfatiza en Xochiatípan. Se pueden entender los antecedentes del conflicto histórico de las tierras, de la posesión de las tierras, y por supuesto de las grandes familias de mucha influencia, de mucho poder, que generaron también las revueltas indígenas. Se habla de una convención que se dio entre 1916 y 1920, y todo esto lo que trastocó y lo que provocó para esa compañía de la revolución en la zona de la Huasteca. El segundo punto interesantísimo es el de la consolidación, auge y expansión de la revolución. Cómo es que el proceso del cacicazgo se llega a territorio serrano. Cómo impacta la revolución en Tepehuacán, cómo es que se dan las estructuras de parentesco al respecto del cacicazgo, cómo esas líneas de poder se van enriqueciendo, se van posicionando cada vez más en este proceso revolucionario de adjudicación de tierras y demás.
Y este proceso posterior que se da de la revolución y nos traslada el autor en una consecución de hechos de 1937 a 1957. O sea, es otro proceso, es el proceso posrevolucionario que impacta en esta zona de la Huasteca. Y como, digamos, ese terror de la lucha se enclava en Tlanchinol, Olotla y Calnali. Y entonces es entender cómo esos lazos de cacicazgo continúan hacia la década de los años 50. Y el tercer punto con el que me gustaría ir cerrando nuestra cápsula es invitarlos a que cuando tengan la oportunidad de acercarse a este libro, que recuerdo el nombre, La etnografía de la dominación en México, 100 años de violencia en la Huasteca, de José de Jesús Montoya Briones. En el capítulo 3 nos menciona cómo es que los caciques en la Huasteca tienen su, digamos, su punto en términos territoriales en Guasalingo, cómo es el impacto en esa región, y se puede entender también cómo se habla de la realidad y mito de Gonzalo N. Santos, que es un personaje muy interesante para poder hablar de este proceso postrevolucionario en la zona de Guasalingo. Y por supuesto la decadencia que se da de este proceso de cacicazgo para 1960, 1980. El libro es sumamente interesante, cumple con todo el rigor académico, pues las instituciones que avalan y sustentan y que difunden a través, recordemos, de este CD, que es el número 4 de la colección La Huasteca, Visiones e Interpretaciones, pues nos lleva a ir posicionando también cómo a consecuencia de la revolución de 1910 que se da en ciertas partes de la República Mexicana, cómo impacta en la Huasteca. Y bueno, para el análisis que hace José de Jesús Montoya Briones, pues es acercarse al cacicazgo de los años de 1970 a 1980. Entonces, es un proceso de continuidad histórica, de investigación etnográfica, de analizar, por supuesto, con fuentes muy interesantes como son 16 entre periódicos, que sería la hemerografía base o como fuente de información primaria y secundaria. Voy a mencionar en este caso fuentes primarias y secundarias, 16 elementos de hemerografía, o sea, 16 periódicos, de los cuales 2 son revistas, pero es importante también hacer esa aclaración. Y ahora sí, como fuente primaria, 110 también libros, de los cuales tenemos autores importantísimos. Va el autor desde Teodomiro Manzano, Lorenzo Meyer, Althusser, Toussaint, Gramsci, Rodolfo Ghili, Pablo González Casanova. La bibliografía de 110 autores es tremenda. También siempre es bueno consultar la bibliografía, que es la fuente de información también que ocupan los historiadores, en este caso etnólogo también, para reafirmar los procesos culturales. Hay 10 fotografías en blanco y negro de Planchinol, de Tepehuacán, y por supuesto en los otros libros que les quisiera comentar en próximas cápsulas estará La lucha campesina en la Huasteca hidalguense, movilizaciones campesinas, sociedad y violencia, violencia en la Huasteca, que espero sea de su interés para próximas cápsulas, y que entender este proceso cultural de la Revolución Mexicana de 1910 en la región de la Huasteca hidalguense, pues es entender la política y el Estado en movimiento durante un proceso cultural muy impactante. Pues les agradezco su atención, que estén muy bien, hasta luego.